te presento el trabajo que nos pusiste, el cual me tocó vulneración de los derechos. Bueno, comenzaremos con la problemática explicándola. Primero que todo hablemos de los derechos humanos. Son una cantidad de derechos que te benefician a tu favor y son adquiridos al momento de nacer, pero al momento de pensar en nuestra problemática nos damos cuenta que el conflicto armado es el principal evidente de esta problemática. Como lo podemos ver, el conflicto armado es el principal causante de la vulneración de los derechos, como lo pueden ser las guerrillas y los paramilitares. Podemos ver que estos grupos al margen de la ley son los que se aprovechan de los ciudadanos, los cuales los privan de la libertad, los forzan a trabajos forzosos, etcétera. También podemos ver que los capos de la mafia, como lo son los narcotraficantes, utilizan el método de vulneración de los derechos para poder aprovecharse de las personas y de ahí beneficiarse de eventos económicos. A continuación te presentaré la gráfica que elaboré. Podemos ver que del año 2009 al año 2020 han ocasionado variaciones, como lo puede ser en el 2009, en el 2012 y en el 2015, donde vemos una tasa de alto rendimiento, donde más hubo vulneración de los derechos y pues, a nivel social. Y podemos ver que en las tasas de menor vulneración de derechos de los años que mencioné, pues son del 2011, 2014, 2017 y 2018, fueron los años en los que menos hubo vulneración de los derechos. A continuación te mostraré la intervención que ha hecho el gobierno o partes gubernamentales para poder quitar la problemática. En el año del 2002 al 2000 al 2010, que fue el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde podemos ver que hubo una gran cantidad de víctimas, de 3.633.840 víctimas de vulneración de derechos, como lo puede ser en homicidios, extorsión, en, en desplazamientos forzosos, etcétera. Como lo podemos ver, Álvaro Uribe Vélez utilizó mucho la violencia por medio de nuestro ejército nacional para poder acabar con el conflicto armado, el cual lo logró por, por, por medio de la violencia, aunque no lo acabó totalmente. Y sí empezó un acuerdo de paz, el cual no lo terminó, pero sí quedó en empezar. Ahora seguimos con el año del 2010 al 2018, el cual fue el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, el cual eh, él empieza a realizar lo que dejó Álvaro Uribe Vélez, que fue el acuerdo de paz, y lo finalizó haciendo que las Fuerzas Armadas, como lo son las FARC, etcétera, dieran el cese al fuego, en el cual gracias al ejército democrático logró esto y recibió un premio al Nobel de Paz. Pero no solo con esto terminó con el conflicto armado, por lo cual aparecieron diferentes grupos aceptos a estos, como creció el narcotráfico, crecieron los cultivos ilícitos, la comunidad indígena se vio muy afectada por vulneración de sus derechos, etcétera. Ahora continuamos con el periodo del 2018 al 2020, año actual, en el cual estamos en la presidencia del doctor Iván Duque Márquez, el cual continúa con la lucha de acabar con el conflicto armado y poder ayudar a los derechos humanos para que no se vuelva a ver más la vulneración de los derechos, pero aún no podemos acabar con los grupos al margen de la ley y podemos ver que Duque está aliado con el expresidente Álvaro Uribe, donde podemos ver que en su expresidencia utilizó la violencia, lo cual Duque también está tomando
esa enseñanza que le dejó Álvaro Uribe de tomar la violencia para poder acabar totalmente con el conflicto armado y terminar la vulneración de derechos. Los actores que aún siguen vulnerando nuestros derechos, que aún no se han podido acabar, el principal es el conflicto armado, el cual no se ha podido acabar, que sigue vulnerando los derechos de las personas, como lo dije, maltratándolos, haciéndolos en trabajos forzosos, extorsionando, desmovilizando a campesinos de sus propiedades, etcétera. Este es el mayor actor que ha venido actuando al pasar de los años, que no lo hemos podido acabar y que en algún futuro ojalá podamos acabarlo.